Vamos a entrar al tema de alfalfa. Y específicamente, antes de ver la nota que les estamos trayendo, que es del ingeniero Pablo Catani, que nos va a comentar sobre el uso de la alfalfa, la nidificación y distintos puntos de manejo, vamos a ver primero con Marcelo, mi colega, un poquitito cuál es la realidad de la alfalfa en la provincia de Chaco. Bueno, hoy la alfalfa sigue siendo lo que es la reina de la forrajera en toda la región pampeana, y en nuestra zona también es una alternativa. Está más pensada para la zona del sudoeste de la provincia, pero hemos tenido muchas consultas últimamente como una alternativa productiva para la zona este de la provincia. La limitante que presenta este cultivo acá en nuestra región es principalmente, hablando de la zona este, ¿no? Es principalmente suelos, la variabilidad edáfica que tenemos en nuestra zona y la presencia de sales, que este cultivo no tolera la presencia de sales. Entonces esto hace que la zona o el ambiente ideal para su cultivo sean pequeñas parcelas y el productor tenga que adecuarse al manejo de este cultivo en forma recién arrancando en los conocimientos de lo que es el cultivo en sí. Y hemos tenido justamente la consulta para ver la posibilidad de desarrollar este cultivo en la zona, y hay algunos lotes ya implantados en el este de la provincia, principalmente en la zona de Macayé y zona limítrofe con Santa Fe, principalmente en la zona de Basair. ¿Cómo se piensa manejar el tema de la raíz? Porque una de las limitantes que tiene la alfalfa es que al tener una raíz pivotante y que va muy en profundidad, esos suelos pesados, encharcables, le jugarían en contra. Es así, Marcelo, sí, justamente es la limitante que tiene. Entonces, los lotes ideales para este cultivo en nuestra zona son los albardones, los ríos, que son suelos un poco más profundos, en los cuales no se encuentra este impedimento. Entonces, la superficie productiva es pequeña, o la porción en la cual se puede desarrollar el cultivo es pequeña. Entonces, la consulta viene por ese lado, ver que vayamos a supervisar el lote, ver si tiene posibilidad de realizar el cultivo el productor, y ya hemos tenido algunos logros en la zona. Bueno, vamos a escuchar y ver la primera de las notas que nos va a presentar el ingeniero Pablo Catani. Él va a hablar en la primera nota sobre los procesadores de fibra en el heno. Salió el debate de decir el cúter, el procesador de fibra sí, el procesador de fibra no. Y en realidad hay que ver cómo estamos trabajando, por eso vamos a tratar de desglosar un poquito este tema. Lo primero que tenemos que ver cuando vamos a producir heno y queremos utilizar un procesador de fibra es cómo vamos a hacer ese heno y quién va a comer ese tipo de heno. Porque a lo mejor, por una cuestión de consumo, por ejemplo, si nosotros tenemos ternero, va a ser muy útil el tema del procesador de fibra, pero si tenemos animales adultos, quizás no. Otro punto a tener en cuenta es la cantidad de HP que vamos a consumir. Tenemos que tener en cuenta que para que un procesador de fibra funcione eficientemente, necesita aproximadamente un 20, un 25% más de potencia en el tractor. Entonces, lo que por muchas veces queremos ahorrar por un lado, por el otro lado, nos termina saliendo un poco más costoso. Y esto justifica también cuando uno, en vez de producir, compra forraje. ¿Por qué un forraje cuteado, como llamamos comúnmente en el campo, es más costoso? Bueno, básicamente porque tenemos mayor requerimiento de potencia, más gasto y en algunos casos menor capacidad de trabajo. El otro punto a tener en cuenta es el porcentaje de pérdidas. Cuando nosotros utilizamos un cúter, un procesador de fibra, en una rotoenfardadora, siempre vamos a perder más material que si no lo utilizáramos. Diferente es si lo utilizamos en una mega enfardadora, que por el canal de precompactación pierde un poco menos, pero siempre vamos a tener un mayor porcentaje de pérdida. Y el gran problema en esto, y quiero dejar claro, no es que esté en contra de los cúter, pero tenemos que analizarlo muy bien, es
que la mayor cantidad de pérdida es de hoja. En la hoja está la proteína y muchísima digestibilidad. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta cuando nosotros vamos a utilizar el cúter. El otro punto a tener en cuenta es la compactación. Parece mentira, pero los ensayos arrojan resultados donde me dicen que la compactación lograda siempre es menor cuando tenemos un procesador de fibra que cuando no lo tenemos. Entonces esas son cosas a tener en cuenta. Respecto al consumo, siempre vamos a tener un poco más de pérdida cuando tenemos un cúter, si no tenemos el forraje cuteado, si no tenemos un comedero o no tenemos un aro comedero, porque el desperdicio va a ser un poco mayor. Y lo último, siempre conviene más partir la fibra en un mixer vertical que en la rotoenfardadora o en la mega enfardadora, pero hay que tener en cuenta qué calidad de mixer tenemos para ver si este lo logra o no lo logra. Resumiendo, no es que sea mejor o que sea peor, no hay una receta mágica y tenemos que tener en cuenta los aspectos que estuvimos tratando para tomar la decisión adecuada. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate a realizarse el día miércoles 16 de noviembre a las 14 horas en la Sociedad Rural del Chaco, Margarita Belén. Remata Frey Haciendas Consignatarios. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Rodeo Vet. Brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Continuando con el tema de la alfalfa, ahora el ingeniero Catani nos va a hablar sobre la maximización del uso de los alfalfares. Es el cuidado del pasto. Y algunos de ustedes se comunicó con nosotros acerca de alternativas para hacer rendir más nuestras alfalfas. La verdad que no tenemos alternativas como mágicas, como para decir vamos a producir más volumen. Sí, podemos incrementar la eficiencia de uso. Como primera medida yo trato de no desesperarme ante imprevistos. Hoy habían caído algunos chaparrones, subió un poco la temperatura, las alfalfas tienden a florecer. Que se me pasa, sí, se te va a pasar y como tenemos poco volumen, no hay problema. Tratemos de salvar el volumen principalmente. Y también lo que hemos hablado en algún otro momento, siempre es bueno dejar pasar la alfalfa para tener la raíz con mucho carbohidrato y tener una buena reserva para los momentos en los que queremos ser o queremos castigarlo un poquito más a la alfalfa. Para cuidar sí o sí nocheo, a lo mejor podemos hacer nocheos un poco más largos. A lo mejor si no estamos pensando en suplementar, tiremos algún rollo durante la noche para meterle más materia seca. Hablando de más materia seca, una muy buena alternativa, algo que a mí me gusta, me da muchos resultados, es hacer un corte de preoreo. Aunque parezca mentira y veamos ahí en las hileras por ahí que el material queda tirado en el campo, parece no hay tanta eficiencia, se levanta más materia seca y se levanta más volumen de materia seca. Ese es un punto a tener en cuenta. Otra puede ser un pastoreo por horas, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del empaste. Cuando los animales vienen medio hambreados, que los llevamos medio a la carrera, tienden a buscar rebrotes abajo y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con el empaste, así que el uso del carminativo hoy por hoy al 100%. Y en las zonas de tambo, donde tenemos esas picadoras integrales, esas picadoras a martillo, a mí me da un resultado bárbaro. Si bien tenemos que mover tractor, el número se te puede complicar, pero salir a cosechar pasto para después darle en un comedero, en una estructura como son los tambos medianos, chicos, para darle mayor eficiencia de uso a la alfalfa, me rinde muchísimo porque estamos siendo mucho más eficientes y no estamos teniendo la pérdida por pisoteo. Así que guarda con esa opción si tienen la alternativa. Para darle un cierre al tema de la alfalfa, ¿cómo ustedes tienen siempre un ida y vuelta con los productores? Normalmente el productor del norte no le incorporaba la alfalfa en su ciclo de producción de forrajes porque eran zonas donde
el calor, las altas temperaturas castigaban mucho esta especie forrajera. Hoy en día, ¿esa opinión cambió por parte del productor? Sí, es así, por eso justamente vienen estas consultas. Hoy el avance tecnológico que ha habido en el mejoramiento en cuanto a cultivares y variedades de nuevos cultivares de alfalfa permitieron esta expansión. Hoy acá en la zona se usan cultivares sin dormancia o sin receso invernal, que en la zona núcleo eso no es factible. Entonces, al no tener ese receso invernal, permite la opción de algún corte más durante el periodo de invierno, que no es lo típico para la zona núcleo, digamos. Si bien son productivamente menores los rindes productivos de nuestros lotes acá en la zona, es una alternativa y el productor se está adecuando al manejo de esta. No así en el oeste o sudoeste de la provincia, en el cual el productor ya lo viene manejando hace muchos años y los rindes son similares con estos cultivares que comentaba hace un rato. Y como último punto, el tema de la sanidad de la alfalfa. Por lo que yo he visto y he recorrido, son alfalfares muy sanos. Es así porque justamente todo este mejoramiento genético, incluso el INTA ha estado trabajando en algunos de ellos y evaluando estos cultivares. La selección y recomendación que se hace justamente son de estos cultivares, adaptados a la región, a todo esto que comentabas vos en cuanto a resistencia o tolerancia a las enfermedades que mejoran la productividad de estos lotes. Bueno, vamos a ir a una pausa y al volver vamos a estar hablando de la caña de azúcar.